reina de mi vida. ¿Cómo tal, buburú, bubú? No, oiga, no me lo alburé. Ahí está. Ahí. El albur, sí es padre. Muy buenos días, Fernanda, muy buenos días. Charro, audiencia, todos, ¿cómo están? Buenas. Oiga, Buenas. Cuéntenoslo todo. ¿En qué acabó? ¿En qué el golpe? ¿Cómo se terminaron arreglando allá estos señores en la COP26? Bueno, pues pasaron muchísimas cosas, ¿no? Desde que parece que hubo pues que dejaron a mucha gente de sociedad civil fuera, sin poder participar los primeros días y, en fin. Pero bueno, al final de todo esto y de muchos discursos, pues se llegó a un documento que pues parece que es importante, reconoce que ya se ha elevado la temperatura del planeta en 1.1 grados y que eso se siente, esos impactos ya se están sintiendo en todos lados, ¿no? Y por lo tanto reconoce la importancia de reafirmar la meta de de hacer todo lo posible para mantener el incremento de temperatura por debajo del 1.5 grados centígrados. Y bueno, me parece que de entrada estas dos cosas hay que valorarlas en su justa dimensión, ¿no? Ya no estamos discutiendo si existe o no, si qué pasaría, sino más bien es otra vez la confirmación de que estamos hablando de algo que ya nos está pasando, que ya nos está sobrepasando y que más bien si no nos ponemos las pilas colectivamente como humanidad, nos va a complicar muchísimo la vida, porque a partir de los 2 grados o del incremento de 2 grados, pues sí, las consecuencias van a ser un poco tremendas, ¿no? En muchos sentidos, de todo lo que ya hemos visto que está pasando. Por un lado, en algunos lugares hay menos lluvias, pero por otro hay más lluvias, el descongelamiento de los polos y de los hielos del mundo, el incremento del nivel del mar, ¿no? Por ahí hay una declaración muy fuerte del primer ministro de Barbados, donde habla que un incremento de 2 grados centígrados es para ellos, por ejemplo, una suerte de sentencia de muerte, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Se reconoce también cada vez más, y ojalá que sea el principio de una estrategia muy fuerte, la importancia de cuidar no solo los bosques, que hay una declaración también, sino también los océanos y el papel central que cumplen, los ecosistemas, ¿no? Por otro lado, se reconoce, también la interlocución y el papel que tienen los jóvenes, las comunidades locales y las comunidades indígenas, o las mujeres, por ejemplo, ¿no? Se habla también por primera vez, o me parece a mí, del tema de la reducción del metano, que es este gas de efecto invernadero que también es muy poderoso, ¿no? Se habla de daños y pérdidas y se le reclama a los países desarrollados no haber cumplido también su compromiso de haber generado un fondo con aportaciones de $1,000 millones, ¿no? Y bueno, pues se invita también a los países a poner, sobre la mesa propuestas mucho más ambiciosas para la siguiente COP, que sería en noviembre del próximo año. Eso como para empezar. Eran. Pues para pagar el hotel de estos nomás, yo creo. O sea, ¿no cumplieron con dar esa cantidad? ¿O cómo estuvo? Exactamente. Este es un tema que se había comprometido ya un fondo y que tendría que haber estado listo para el 2020 y que, bueno, en el 2020 no se hizo la conferencia correspondiente, pues por el tema de la pandemia, y por eso se pasa hasta ahora. Y ese fue uno de los principales reclamos, ¿no? Porque lo que pasa es que hay un hecho que también es muy claro, que es muchas de las personas que están y países que están siendo afectados por los impactos del calentamiento global provienen de zonas o de países que no generaron las emisiones de gases de efecto invernadero que están causando estas consecuencias. O sea, hay un tema desigual de yo no lo hice y me está pegando solo a mí. Ahí, por ejemplo, también salió el tema de pérdidas y daños. Es decir, hay que hacerse cargo de los impactos en términos económicos y de las condiciones de vida de estas personas y de estas comunidades que están siendo devastadas y que, pues, encima de todo tienen una responsabilidad
mínima, si no es que nula, ¿no? En estos procesos. El papel de la ciencia es otra cosa que se resalta mucho, ¿no? Para la toma de decisiones, el tener y disponer de la mejor ciencia posible para poder adaptarnos a esto que ya está pasando, ¿no? Y mitigar, reducir nuestras emisiones. Eso es muy importante. Hay un compromiso de reducción del 45% con respecto a los niveles del 2010 de las emisiones de dióxido de carbono para el año 2030. Tomás, y yo tengo una pregunta, no sé si vaya al caso, pero en caso que no existiera la humanidad, ¿qué porcentaje de calentamiento global estamos nosotros adelantando? O sea, a lo que voy, ¿el mundo se iba a calentar un poquito más de per se o el ser humano tiene la culpa de todo? No, bueno, puede ser que el planeta se fuera calentando, pero como ha habido, digamos, históricamente en los miles de años hacia atrás, pero son cambios, digamos, que tienen una velocidad muy lenta. Y cuando son altos, como el caso del meteorito y la desaparición de muchas especies, entre ellos los dinosaurios, etcétera, es porque no tienen las especies el tiempo suficiente para adaptarse a estas condiciones. Okay. Ahora, entonces, ahora sí, lo que nosotros sí hemos hecho absolutamente, y esto está muy claro, es desde la revolución industrial hemos generado un montón de cosas que están produciendo estos cambios de temperatura. No solo, sí las emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, de metano, pero también porque hemos hecho muchas cosas mal. Digamos, si se me permite, yo lo pongo así. El cambio climático es el resultado de una serie de cosas que hemos venido haciendo muy mal, con la reducción de las zonas verdes, de los bosques, de las selvas, para generar además plantíos, hemos contaminado, hemos usado los océanos y los ríos como basurero, en fin, hay una serie de cosas que podríamos o que hubieran atenuado un cambio así de no haberle movido. Pero aparte de gastar, a la medicina y al remedio. Aparte de gastar un dineral en hoteles, hay quien se pregunta para qué sirven estas cumbres. ¿De veras se llegaron a acuerdos? ¿Quién va a reducir qué? Ya se dieron Estados Unidos, China, India, que no querían dar ni un ¿Cómo que sí ya se dieron, atrás, señora? ¿Entre ellos? No, porque pues no querían. Ceder. Yo entendí que sí se habían dado. Se dieron. ¿Para qué sirve, compañero? No, yo creo que son fundamentales, pues han demostrado además que sí funcionan. Por ejemplo, en el caso ¿se acuerdan del agujero en la capa de ozono, el adelgazamiento en la capa de ozono? Bueno, ahí fue como una prueba de que la cooperación y el multilateralismo, la cooperación internacional y el multilateralismo funcionan, porque se pusieron todos de acuerdo, se eliminaron, se invitaron a los actores estratégicos, al sector industrial, a los gobiernos, a los financiadores, para eliminar la producción de este tipo de sistemas de enfriamiento o calentamiento que tiraban estos gases a la atmósfera que le daban en la torre a la capa de ozono. Entonces sí, sí, por supuesto que funcionan. Los procesos son más lentos de lo que quisiéramos, de lo que la realidad nos está enseñando. Esto es otra cosa que nos vienen diciendo las COPs hace tiempo ya, que nuestras predicciones a futuro se quedaron cortas, que esto está pasando en una magnitud mucho mayor y mucho más rápida, y el intercambio de todos estos nuevos indicadores, pues tampoco lo estamos viendo. Sí, es más lento, pero no, por supuesto que funcionan, nos dan elementos nacionales para trabajar en cada uno de los países y solicitar, exigir que haya medidas más ambiciosas. Yo confío, creo que es la manera en la que la humanidad va a salir de esto. Problemas que tiene que además terminarse de incluir a los que no están a favor, por ejemplo, de la India, que parece que no quiso jugar, pues no. A los 3 días de que se acabó la COP estaban con unos problemas de contaminación terribles, tremendos, ¿no? Se llama karma. Pues un aplauso a Tomás.